Dehesa nos acompaña en esta mañana para hablarnos de un tema que a todos nos encanta, que es el medio ambiente. Esto es más que flores y animales, Ángel. Sí, Muchísimo más. Es que es todo, es que finalmente es todo, digo, y híjole, qué tema tan padre, perdón. Buenos días, Ángel. ¿Cómo están, chicas? Lo de García Lo de Lorca. García Lorca, porque Sí, además, ¿verdad? bueno, el legado que nos dejó, pues, Ofelia Guilmain y muchos actores sí. que llegaron en emigración estaban en su compañía. Ofelia actuó con La Barraca y, bueno, Claro. la veías a esa mujer que era recia como era, hablaba de Federico y se le llenaban los ojos de lágrimas. Claro. Se quebraba. Pero mucho. Sí. Bueno, al Día del Mundial del Medio Ambiente, que además en estos tiempos donde de repente hay países que deciden que pues mejor no vamos a unirnos para cuidar el planeta, Que no pues es es importante. Ay, qué horror. Es importante recalcarlo. Yo quisiera hablar de cuestiones de lo que podemos hacer nosotros, entre ellos, por ejemplo, el reciclaje. Ajá. De pronto pensamos que el reciclaje es una cosa muy nueva, pero si nos ponemos a pensarlo, la naturaleza recicló a los dinosaurios, por ejemplo, Ajá. para hacer petróleo, para hacer minerales. Entonces, pues ya desde ahí empieza esta cuestión de tomarlas, de degradar las cosas para hacer otras, ¿no? También se sabe que la basura como tal, pues surgió hace más o menos 10.000 años, cuando dejamos de ser nómadas, los seres humanos, porque pues antes, bueno, ibas de un lugar a otro y pues sí dejabas algunas Pues cosillas. ibas dejando pero- tu basura por todos Pero lados. ¿o dejabas qué? basura por el mundo. Para empezar, no. no había plásticos ni nada de Sí. esto, o sea, todo era pues lo que podías sacar Bueno, de, sí. de la Era más naturaleza, orgánico, ¿no? Todo orgánico. Entonces, Más esto era comida orgánico. que cosas que Biodegradable. tiradas, ¿no? Pues sí, o madera, o a lo mejor quizá las fogatas podrían ser un poco lo O sea, que no más, tantos, por ejemplo, cosas donde venga la comida que tiras, cuántos empaques, cuántas Exacto, latas. con exacto, no residuos había de latas, no había empaques, no había petróleo. llantas, no había pañales, entonces, y aparte se estaban moviendo de un lado a otro, entonces pues no les daba tiempo como de contaminar mucho. En el momento en que, y tú no te quedabas además donde estaba la basura, entonces en el momento en que ya la vida se vuelve sedentaria, pues también la gente empieza a tener desechos Acumular. que tienen que ver, pues a ver dónde hacer los vamos con a ellos? poner, Sí. y entonces se crean, en Atenas ya, en la antigua Atenas ya había vertederos municipales y ya se habían establecido normas de que tenían que estar a cierta distancia de las ciudades, probablemente porque olían feo, entonces Pues sí. teníamos que llevarlos para allá. Y pues en esos tiempos, como no éramos tantos seres humanos, digo, ya generábamos bastante basura, pues yo creo que, bueno, se llegó a pensar incluso en el siglo XX, por ejemplo, que echaban la basura ahí a los grandes lagos de la región de Estados Unidos, de Chicago y demás, que decían, no, son tan grandes que nunca ¿Cómo los nunca? vamos a llenar. No se podemos echar. Y sigamos echándolo hasta que, pues, ¿qué creen? Que sí lo llenamos. Entonces, bueno, ahora Qué horror. hay que pensar en este asunto. Y desde hace 400 años ya hay reciclaje, según estudios arqueológicos. Ya se usaban cosas, pues no sé, cosas que ya desechabas para hacer otras cosas, ¿no? Pues a lo mejor alguna... El papel. El papel era más difícil, porque no había Ya. tanto papel, había pergamino. Pero, por ejemplo, los cueros de animales se podían usar para hacer pergaminos, Ajá. pues lo que sea, ¿no? De repente haces cosas con una cucharita, hasta un adornito ya se puede ir haciendo, porque además ahorita hay distintas formas del reciclaje. Hay el famoso reciclaje que es simple, que es nada más tomar, por ejemplo, una botella de PET y volverla a usar, o sea, limpiarla y volverla a usar como botella de PET, y hay lo que se llama el upcycling. Por ejemplo, yo tengo, ahora no la traigo, una bolsa hecha con llanta de bicicleta, es decir, toman la cámara usada de la bicicleta y le dan otro uso, y un uso pues un poquito más, pues como más sofisticado, digamos, entonces eso se llama upcycling, o sea, como Muy que bien. lo- Sí. Y también tiene que Elevarlo. ver con el reutilizar. Exacto. Que a Exacto. algunas personas de pronto lo toman como, ay, pero ¿cómo voy a usar algo que usó alguien más, no? Pero si funciona, le puedes dar un uso distinto. Claro. Vale la pena, ¿no? Vale muchísimo la pena y pues ahí están las cosas, entonces, porque de pronto vimos también esa cultura de no, úsalo y tíralo, y lo padre es juntar y traer más y más y más y más, ¿no? Desechable. Es como los todo. aparatos electrónicos actualmente. Así es. Exactamente. Están de usarse y tirarse. Sí, Así que es. tienen componentes desperdicio, complicadísimos que después son complicadísimos de Oye, o degradar que y usan demás. pilas que tanto contaminan al medio ambiente, por ejemplo. Sí, entonces platicamos también del símbolo internacional del reciclaje, Sí. famoso círculo con tres flechitas, Flechas. se llama el Las Círculo de flechitas. Mobius y fue diseñado por el diseñador Gary Anderson apenas en el siglo pasado. Y ese ya se ha vuelto, son las tres fases del reciclaje. Y bueno, pues el reciclaje nos ayuda a conservar recursos como cartón, petróleo, gas, todo esto pues a no tener que estarlo, pues nos lo estamos acabando, muchachos. Claro. 60% de la basura que se va al bote de la basura podría volverse a usar, entonces también eso es 60% importante. es mucho. Ver qué tienes de basura, qué puedes volver a usar los contenedores, por ejemplo, los de latas, los de botellas. Claro. A veces te cuesta trabajo, pero güey, úsalos para medicinas caducas, por ejemplo, también hay contenedores en las farmacias, para pilas.
Sí, que es lo más Que cómodo tires es las agarrar y cosas donde aventarlo, van, ¿no? Por Sí. ejemplo, las claro. pilas en los contenedores. Como dices, las latas a lo mejor puedes hacer unas macetitas. Sí. Las Lavarlas, les medicinas. pones tierrita. Los envases de vidrio, Oye, es que a veces reutilizarlos nos para da, otras cosas. nos da mucha flojera, ¿no? Sí. Pensar en el reciclaje cuando Ay, estás no, viendo. y tengo que ir, Te voy a tengo decir, que pero estás viendo también en noticias que el segundo país, ¿no? En generar más gases de efecto invernadero que es Estados Unidos, decide salirse del plan de París Claro. Sí. por lo del cambio climático y dices, bueno, si estas grandes potencias no están haciendo nada y yo separando mi latita, pero sí tiene un gran impacto un gran impacto. el que lo hagamos todos. Así ¿no? No, y fíjate que además, bueno, o sea, eso lo hizo su presidente, pero hay muchos norteamericanos conscientes que están Sí. haciendo investigación y reciclaje y todo, entonces, pues no podrían, digo. Que lo hagamos cada uno, ¿no? Empieza Ajá, por empieza nosotros. Sin por estar sacar pendientes si lo hacen los demás o conciencia. no. Tal cual. Gracias, A mi ustedes. querido Ángel, por sembrar esta conciencia en nosotros. Muy bien. Que así-